Capítulo 3. La estrategia del cultivo. Mientras salía por la puerta que me conduciría a mi libertad, supe que si no dejaba atrás mi amargura y mi odio, todavía estaría en prisión. Nelson Mandela. Me imagino pasar todo el día haciendo rodar una roca gigante, una que apenas puedes empujar debido a su peso aplastante, hasta la cima de una colina. Luego, imagina tener que rodar esa roca escarpada cuesta abajo el día siguiente y de regreso al punto de partida. Luego, retrocedes de nuevo. Día tras día, trabajas, te esfuerzas y sudas por mover esa roca, solo para cubrir el mismo terreno duro y lleno de baches. Ninguna satisfacción y solo estancamiento. Este castigo no surge de ninguna conjetura cruel de mi propia imaginación, sino de la mitología antigua y de la historia de un hombre llamado Sísifo. Después de cometer crímenes atroces contra los dioses, Sísifo fue condenado a pasar la eternidad haciendo rodar esa roca arriba y abajo de una montaña. El filósofo y autor existencialista del siglo XX, Albert Camus, se basó en esta historia para explorar sus pensamientos sobre la vida, el significado y el propósito en un famoso ensayo llamado El mito de Sísifo, en el que compara nuestra difícil situación con ese infame ícono de la antigua Roma. Los mitos y las fábulas son una cosa, pero la fría y dura realidad del encarcelamiento es otra. Estoy agradecido de no haber conocido nunca semejante castigo. Ser despojado de mi libertad de elección y privado de la capacidad de experimentar nuevas oportunidades y visitar lugares interesantes. Es un horror que no quiero enfrentar jamás. Prospero en el cambio y detesto el estancamiento de estar atrapado en ciclos interminables de inutilidad. Y, sin embargo, esa es la intención del encarcelamiento. No me puedo imaginar 27 días en una celda de prisión, y mucho menos los 27 años que soportó Nelson Mandela, el hombre que llegaría a ser el presidente de Sudáfrica. Sufrió un encarcelamiento injusto por adoptar una postura contra las injusticias raciales y sociales del apartheid. Al escuchar tales noticias, los líderes y activistas de derechos civiles de hoy estarían alborotados y luchando febrilmente por el cambio porque cada uno de nosotros, en algún nivel, valora el regalo de la libertad. Después de todo, ¿de qué sirve encarcelar a un hombre inocente? ¿Podría ser que hagamos esas preguntas porque nos falta una estrategia mayor? ¿Qué pasaría si la prisión fuera el lugar sucio del presidente Mandela? El horrible campo donde se cultivaba y refinaba todo lo que lo convirtió en un gran líder. Cuando considero todo el mosaico de la vida del presidente Mandela, me resulta difícil ignorar el impacto que aquellos, obviamente terribles, 27 años tuvieron en él. Por no hablar de las vidas de su familia y sus seres queridos. Pero al observar la historia de su vida en su totalidad, y no solo en ese lapso de casi 3 décadas, es difícil no ver el impacto enriquecedor que generó ese sufrimiento. Sí, el maestro estaba trabajando en algo extraordinario en la celda del presidente Mandela. Nos vemos obligados a examinar nuestras propias vidas a través del mismo lente y darnos cuenta de que Dios tenía una estrategia en los lugares feos, porque esos fueron los campos en los que decidió cultivarnos. Semillas germinadas.
¿Has notado nuestra propensión humana a reflexionar sobre lo desastroso a expensas de lo próspero? Hacemos cualquier cosa para evitar las horribles experiencias de la vida, sin comprender nunca el hecho de que la semilla germinada nunca podría comprender el proceso de cultivo desde su propio punto de vista limitado. De manera similar, es un duro golpe a nuestra limitada comprensión de Dios aceptar que Él usaría los procedimientos más heterodoxos y los ambientes más inhóspitos para convertirnos en algo más, algo lleno de potencial para un crecimiento dinámico. Pero, ¿qué es mejor que verse deshecho y estropeado en manos del Maestro si los resultados prometidos son una nueva forma de vida y abundancia? ¿Qué pasaría si todo lo que has sufrido en tu vida fuera necesario para cultivar tu grandeza interior? Luchamos contra la soberanía de Dios, porque no nos gusta en dónde nos ha colocado en su proceso. Sin embargo, donde te encontró el Señor y donde decide plantarte puede ser bastante diferente. Todos estamos siendo injertados en una vid cultivada de forma sobrenatural. Y esta fusión lleva tiempo y nos cuesta la comodidad de todo lo que consideramos cómodo y familiar. Que tu vida cambie y se elimine cada detalle reconocible de tu entorno produce un trauma. Pero el Maestro es intencional al reubicar los brotes salvajes de nuestras vidas y llevarlos a campos irreconocibles de promesa. Este es el secreto para aceptar la violencia visible de tiempos turbulentos. Debemos recordar que el suelo debe ser removido o quedará en barbecho, agotado de sus nutrientes y minerales e incapaz de dar vida a un nuevo crecimiento. El acto de cultivo está casado con nuestro desplazamiento intencionado, porque cualquier cosa que se cultiva en la naturaleza lo hace sin la mano cuidadosa y el ojo vigilante de un viñador intencional. La cultivación pone orden en el caos, orquesta la armonía a partir de la falta de armonía, extrae atención del descuido y proporciona dirección a la falta de objetivo. La cultivación lleva dentro de sus raíces el deseo de crecer y crear, donde y de una manera que el crecimiento y la creación sean imposibles. Cualquier granjero o agricultor entiende esto, pero muchos de nosotros no. Muchos de nosotros no entendemos el punto en nuestras propias vidas. Elegimos nuestra propia forma de ver, creer y actuar porque creemos que sabemos más. Como resultado, perdemos nuestra verdadera identidad y las bendiciones que podríamos haber tenido si simplemente nos hubiéramos sometido al proceso. Dios está firmemente comprometido en convertirnos en algo que nunca seríamos sin su intervención divina. Cuando nos encontramos quebrantados, golpeados y magullados por nuestras circunstancias, es posible que el Maestro a quien oramos, quien eliminará y resolverá el problema, es el mismo que lo sancionó y lo está utilizando para lograr un efecto mayor. Dios está firmemente comprometido en convertirnos en algo que nunca seríamos sin su intervención directa. Tropiezos en la cultivación. De todos mis años de enseñar, predicar, orientar y vivir pruebas infernales, creo que nuestra maduración requiere que estemos constreñidos a sus métodos y aprisionados por su propósito.
Verás, he tenido el privilegio de conocer a algunas de las personas más interesantes del mundo, y nadie fue el más sorprendido que yo, ni en mis sueños más locos. Imaginé sentarme frente al director ejecutivo de AT&T o ver a Oprah Winfrey moverse y operar en los mundos del cine, la televisión y los medios impresos porque la semilla, quien era yo, no podía comprender el fruto que daría y el vino en el que me convertiría. No me desperté de repente como la persona que ves hoy. Fui desarrollado en esto, y Dios todavía está fomentando aún más dentro de mí. Nada de lo que ves hoy en mi vida sucedió por magia, suerte o casualidad. Todo es fruto del propósito, el cultivo y el tiempo, la culminación de innumerables detalles aleatorios que se fusionan en algo hermoso. Permítanme ilustrar lo que quiero decir. Mi esposa Sarita y yo nunca tuvimos ningún deseo de hacer películas. Comenzamos predicando y haciendo obras de gospel, y casi lo perdimos todo en nuestros intentos de hacerlas despegar. Finalmente descubrimos cómo tener un éxito parcial con ellos, y llevamos la versión teatral de Mujer, estás liberada. Allí nos topamos con Tyler Perry, pero no con el Tyler Perry que conoces hoy. Cada uno de nosotros éramos semillas en el campo del entretenimiento, y ninguno de nosotros entendía realmente el poder de lo que estábamos haciendo. Simplemente estábamos dando tumbos, tratando de sobrevivir mientras ministrábamos el Evangelio de una manera única. Finalmente llegamos a Los Ángeles, y allí conocimos a Reuben Cannon, un productor de cine que nos ayudó a presentarnos en Hollywood. Este era un proyecto que mi esposa y yo creíamos que no llegaría más allá del escenario, y mucho menos de las pantallas de televisión seleccionadas. Mientras tanto, parecía como si nos moviéramos al azar de una bendición, de un momento a otro. Fue en los campos de la predicación y el entretenimiento donde Sarita y yo finalmente llegamos a comprender que lo que el Señor había planeado para nosotros era mucho más grande, mejor y más brillante de lo que teníamos en mente. Pero ese fruto no aparecería de repente. El viñador nos llevaría a través de un proceso de cultivo construido de manera única, que conduciría al desarrollo de la fruta que vemos hoy. Al igual que lo hicimos nosotros, es posible que te encuentres pasando de una etapa de tu vida a la siguiente, preguntándote cuál es la respuesta que te ayudaría a conectar los puntos que a menudo parecen tan caóticos y desconectados. Después de haber sido desplazado, dislocado y desalojado del ambiente confortable que creías que era mejor para ti, ahora te encuentras dando tumbos en circunstancias y hábitats que te son completamente ajenos. Mientras tu enfoque permanece fijo en el sobrevivir a los interminables embates de la vida, te pierdes lo que el Maestro está haciendo contigo y para ti, desarrollándote estratégicamente y acompañándote desde una etapa de bendiciones para el prójimo. En pocas palabras, la semilla no comprende la vid en la que se está convirtiendo. Todo lo que ocurre en tu vida parece ser casualidad, porque todo lo que ves es el fango, y el fango del que intentas escapar. Es cuando somos vides que podemos mirar atrás a lo que solíamos ser y notar que lo que parecían ser accidentes, incidentes y coincidencias convergieron para producir lo que somos y el fruto que cuelga de nuestras ramas.
La semilla no entiende la vid en la que se está convirtiendo. Sarita y yo no podíamos ver lo que el Señor estaba haciendo, pero ahora vemos que Él estaba poniendo los cimientos y vertiendo el concreto para la estructura que vendría después. El Maestro no exigió que viéramos y entendiéramos los planos que tenía en sus manos. Solo pidió que confiáramos en Él mientras obraba. El viñador hace lo mismo contigo. Dios no espera que tú te centres en cómo debes de crecer. Él solo espera tu confianza mientras aparentemente tropiezas en el proceso, porque el crecimiento está plagado de cambios y correcciones constantes. Es a través de los tropiezos en nuestras vidas que el Maestro nos lleva desde las etapas de semilla a las de producción de frutos. Y es a través de nuestra propia planificación, terquedad y necesidad de salirnos con la nuestra que nos descarrilamos. Por ejemplo, soy un planificador. Mi familia y amigos te dirán que estoy 10 años por delante de cualquier lugar del calendario en el que estemos. Pero he aprendido, y tú también debes aprender, que todos nuestros planes y deseos deben pasar a un segundo plano frente al propósito creativo que Dios está orquestando para nuestras vidas. Es bueno planificar, pero debes dejar espacio para que Dios cultive tu crecimiento. A veces estorbamos o retrasamos lo que Él quiere hacer. Creemos que sabemos qué es lo mejor y cuál será el uso más productivo de nuestro tiempo y recursos, pero la verdad es que solo el maestro vinicultor sabe cuál es el momento perfecto de nuestras vidas para poder realizar su obra. Piensa en tu vida, en todos los eventos, altibajos y en el medio que te han traído hasta donde estás ahora. Mira tu vida ahora mismo y comienza a hacer un balance de las situaciones en las que estás luchando y esforzándote. Pueden ser terribles y tumultuosos, o agradables y pacíficos, pero lo más probable es que formen parte del tejido mundano que a menudo tapiza nuestra vida diaria. Cualquiera que sea su naturaleza, les aseguro que hay un propósito en sus tropiezos. Deja ir cualquier carga de arrepentimiento que puedas albergar en tu corazón. Las relaciones fallidas, las oportunidades perdidas, el dinero desperdiciado, las elecciones de estilo de vida poco saludables, las decisiones imprudentes. Sucedió por una razón que tal vez nunca comprendas, pero aún así debes aceptarlo como parte de tu viaje. Porque esto es lo que debes de comprender, que Dios no dispuso cada paso de tu vida hasta este punto para dejar el peso de tu futuro únicamente en tus propias manos. Él no nos ha llevado tan lejos para culminar en un callejón sin salida de restricción. Él proporciona una bendición y una lección sobre lo que parece ser aleatorio, porque todo es parte de tu cultivación. Con Dios nada se desperdicia. Él redime incluso nuestros momentos más oscuros, al permitirnos convertirnos en un prisma de su luz. Dios no dispuso de cada paso de tu vida hasta este punto para dejar el peso de tu futuro únicamente en tus propias manos. Podemos optar por avanzar junto con Dios, permitiéndole navegar y llevarnos a áreas imprevistas de crecimiento inesperado. O podemos frustrarnos y hacer berrinches como niños pequeños, insistiendo en nuestro camino y en las actitudes de derecho y victimismo a las que nos aferramos.
Pero incluso en esos momentos de indulgencia egoísta, todo lo que hacemos solo prueba que necesitamos desesperadamente que Él nos cultive. Y si rechazamos repetidamente sus intenciones divinas y nos rebelamos en contra de sus métodos, lo obligaremos a recurrir a medidas aún más drásticas para desarrollarnos. Es que Dios nunca se rinde contigo. El malestar del estiércol. Incluso cuando elegimos cooperar con Dios y buscarlo en todo lo que hacemos, eso no garantiza nuestra comodidad o conveniencia. Porque incluso cuando Dios continúa moviéndose y cultivándonos, hay momentos en que necesitamos más nutrientes para poder crecer. En lugar de infundirnos más vida, el viñador interviene con más basura y desperdicios. El milagro del mantillo, porque nuestra vida llega inmediatamente después de que algo murió. Nos parecería que nuestro crecimiento comenzaría en lugares de comodidad, pero eso es contraproducente y atrasado para un maestro que ha muerto y ha dado lugar a una cosecha en tal tamaño que el mundo nunca ha visto. Para él, nuestro consuelo es la prisión que produce más ciclos de estancamiento. Por lo tanto, él perturba nuestra conveniencia y provoca problemas para estimular lo que ha estado dormido. Déjame darte otro ejemplo. Como mucha gente, hago ejercicio con un entrenador para poder mantener mi cuerpo sano y en forma para las luchas de la vida. Ahora me encantaría que me miraras y pensaras que yo soy el epítome de la aptitud física y que no necesito ayuda en mi camino hacia una vida saludable. Pero tengo que trabajar para ganar esa batalla contra la gravedad y mantener todo en su lugar. Después de hacer ejercicio durante mucho tiempo, finalmente me di cuenta de que los resultados que buscaba en medio de mi cómodo régimen se me escapaban constantemente. No fue hasta que me vi obligado a salir de mi zona de confort que finalmente se produjo el crecimiento muscular y la pérdida de grasa. Aunque no disfrutaba el dolor de esforzarme, rápidamente aprendí el valor de entrenar con una pelota de estabilidad. Para realizar los movimientos, debes involucrar todos tus músculos que ni siquiera sabías que tenían, músculos que ni siquiera sabía que tenía. Comenzaron a trabajar simplemente porque estaba en una posición incómoda que les exigía trabajar para encontrar el equilibrio. Su tensión, sin embargo, produjo fuerza. Podría haber completado las repeticiones necesarias con más peso en el banco, pero el ejercicio no habría sido tan efectivo debido a la cantidad de apoyo para el resto de mi cuerpo. En otras palabras, nuestra conveniencia causa atrofia de lo que necesita crecer, mientras que por otro lado, prosperamos en la atmósfera desconocida e inestable del cultivo. Este no es simplemente un principio físico para músculos más fuertes, sino también la premisa del crecimiento espiritual. En su parábola sobre la higuera que no daba fruto, Jesús dijo que el dueño de la viña había buscado fruto del árbol durante 3 años. Al no encontrar ninguno, ordenó al viñador que lo cortara. Pero él respondió: déjalo, Señor, solo este año más, hasta que cave alrededor de él y ponga estiércol en la tierra.
entonces tal vez dé fruto después de éste. Pero si no, podemos cortarla y extirparla. Lucas capítulo 3 del verso 8 al 9, versión amplificada. Nuestra conveniencia causa atrofia de lo que necesita crecer, mientras que por otro lado prosperamos en la atmósfera desconocida e inestable del cultivo. Si de repente tu vida se vuelve inestable y notas un aumento en la cantidad de suciedad y estiércol que te ponen encima, presta mucha atención. Es una señal del Señor para que busques cuidadosamente las áreas donde tu crecimiento podría haberse estancado. El viñador aplica una cantidad exacta de estiércol a una planta que obstinadamente se niega a crecer. Porque los desastres de la vida sirven como vitaminas necesarias para dar frutos sanos. La ironía, por supuesto, es que lo que aborrecemos es simultáneamente lo que más necesitamos. Es el uso experto de las pruebas por parte del Maestro, tribulaciones y problemas para estimularnos, que nos obligan a producir las mejores uvas para hacer vino. Meditaciones miserables. La mayoría de nosotros subestimamos todo lo que el Maestro ha invertido en nosotros. El tiempo, el lugar, la plantación e incluso el sufrimiento sirven a su propósito singular. El viñador haría todo lo posible para hacernos crecer y ayudarnos a producir fruto. ¿Por qué pensamos que somos incapaces de manejar los problemas que Él permite que se nos presenten? ¿Por qué creemos que cualquier momento de dificultad y dolor en nuestras vidas es el fin? Sí, Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces tenemos que aceptar que Él nos ha construido con pleno conocimiento de los obstáculos en nuestro camino. Sin embargo, cuando surgen problemas, muchas veces ignoramos su plan perfecto y abrigamos las preguntas dubitativas del enemigo. Permitimos que nuestros críticos internos se conviertan en megáfonos de comentarios denigrantes y críticas mordaces de nuestra relación con Dios, dudando de que Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. De hecho, a nuestro enemigo espiritual le encanta socavar nuestra fe en Dios con preguntas como las siguientes. ¿Cómo podría Dios saber lo que está haciendo si todavía estás enfermo? Has estado viviendo al revés toda tu vida, intentando salir adelante. ¿Cómo podría haber sabiduría divina en esto? Si Dios lo sabe todo y es todopoderoso, entonces podría haber detenido la propagación de ese cáncer. ¿Realmente crees que Él sabe lo que está haciendo? ¿Por qué Dios permitiría que perdieras tu trabajo después de todo lo que has hecho por ese lugar? ¿Qué beneficio puede derivarse de estar desempleado? ¿Cómo podría Dios permitir que esa relación terminara? Si Él te amara, ¿realmente querría que estuvieras solo? Si alguna vez has tenido pensamientos como estos, no estás solo. Yo también me he perdido en el laberinto mental de tan miserables meditaciones. Estas preguntas nos persiguen a todos en medio del laberinto de los lamentos. Nos hundimos en la duda y la preocupación, y nos dejamos consumir por el miedo y la ansiedad. Nuestras quejas y dudas, sin embargo, provienen de un individuo que ha olvidado que Dios ha diseñado específicamente nuestras luchas para que produzcamos frutos suculentos.
El pensamiento de que hemos sido elegidos por el dolor nos confunde, porque creemos que Dios está tropezando con nuestro futuro al igual que nosotros. Asumimos que Él no es consciente de lo que sucede en los rincones de la vida, que su punto de vista es tan limitado como el nuestro. No nos entusiasmamos inmediatamente con un Dios que diría: ah, ahora bien, este hogar roto es el lugar perfecto para que Él se convierta en un excelente padre. Porque, ¿qué Dios amoroso sometería al objeto de su amor ante semejante trauma? Es cuando estamos sumidos en el dolor y presionados por su propósito que agitamos los puños y exigimos que Él cese inmediatamente su plan y nos ayude con el nuestro. Perdemos tiempo y energía valiosos cada vez que pensamos que sabemos más que Dios, incluso cuando no podemos entender las circunstancias en las que nos sentimos enterrados, especialmente cuando no podemos ver nada excepto la oscuridad y solo podemos oler el hedor a la descomposición. En esos momentos, debemos confiar en que algo está creciendo. Algo está haciendo en las realidades invisibles que probablemente no podemos ver. ¿Cómo sé esto? Porque el Señor lo ha dejado claro. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes para prosperaros y no para haceros daño. Planes para daros esperanza y un futuro. Jeremías 29:11. Debemos confiar de que algo está creciendo. La presencia de dolor en tu vida no es una profecía de tu destrucción. Más bien, tus problemas son una señal de que Él te está preparando para tu llegada a un ascenso brillante y alegre. Estás en el proceso de hacer brotar una nueva vida. Pero entiendo la dificultad de simplemente confiar en Él. Cuando estamos agobiados por las angustias y abrumados por las demandas urgentes de la vida, olvidamos que nuestro viñador realmente se preocupa por nuestros mejores intereses. Estos son los momentos en los que somos propensos a la amnesia espiritual y debemos elegir luchar con fe y reclamar lo que Dios nos ha prometido. Incluso en medio de nuestras patadas y gritos, pidiendo ser liberados del cultivo intencional de nuestras vidas, Dios interviene con una promesa que me ha brindado un consuelo inquebrantable en esos momentos en que mi ruina inminente, me miraba a la cara. No temas, no hay nada que temer, porque yo estoy contigo. No mires a tu alrededor con terror y desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te endureceré para las dificultades. Sí, te ayudaré. Sí, yo te sostendré y te retendré con mi diestra victoriosa de rectitud y justicia. Isaías capítulo 41, verso 10, versión amplificada. Nota lo que Dios dice además de decirnos que no hay nada que temer y que no mires a tu alrededor con aprensión y alarma. Él nos recuerda que Él nos recuerda que el fortalecernos y endurecernos contra la misma agonía, angustia y ansiedad tiene que sucedernos. Él habla sabiendo que encontraremos todo esto y más, pero también promete que desarrollará dentro de nosotros la fortaleza, y la fortaleza para permanecer firmes frente a ello, sobrevivir y prosperar en medio de ello. Desplazados por un destino divino.
Estás cansado y sientes que casi has llegado a tu fin. Has sido desplazado y desarraigado de todo lo que te es familiar en tu vida. Y estás buscando cualquier cosa que te ayude a estabilizarte frente a la incertidumbre del mañana. Esta es la temporada en la que dejas de buscar ayuda exterior y permites que Dios desarrolle y estimule los músculos dormidos dentro de tu núcleo. Esta es la temporada en la que mejoran tu resistencia, determinación y fortaleza. Aunque has hecho todo lo posible para llamar la atención del maestro con la esperanza de que ceda en su plan de aplastarte, te aseguro que Él no quiere destruirte. Al contrario, Él quiere rehacerte, remodelarte y renovarte. Y Él ha dado su palabra de que tu malestar momentáneo traerá el fin más provechoso. El Padre no os ha trasplantado. El Padre no nos ha trasplantado ni ha invertido todo el tiempo y energía en hacernos crecer, solo para darse la vuelta y abandonarnos. Él te ha colocado en el campo que está excepcionalmente equipado con la luz del sol, la lluvia e incluso el estiércol que necesitas para convertirte en una vid capaz de dar fruto. Este campo no es tu cementerio. Es el ambiente controlado de que el maestro está usando para cultivar. Es el ambiente controlado que el maestro está usando para cultivarte. Si verdaderamente vemos a Cristo como las primicias de algo nuevo y maravilloso en la tierra, ¿estamos dispuestos a seguir su ejemplo? ¿Realmente lo percibimos como la vid de la cual brotamos y tenemos vida? Si nosotros, los pámpanos, volvemos a conectarnos con el Padre, quien es el labrador, a través de Cristo, nuestra vid verdadera, de tal manera que ahora llevamos su imagen. Tiene sentido que pasemos por el mismo proceso de maduración. Si seguimos esa línea de pensamiento, debemos ser plantados en los lugares sucios de la vida, porque Jesús fue plantado como una semilla al venir a nuestro mundo en forma humana, con la intención de que resucitara y diera nueva vida a todo aquel que naciera. A todo aquel que naciera de Él. Para que naciéramos de nuevo, Jesús tuvo que ser plantado y morir antes de resucitar a una nueva vida. Desafortunadamente no podemos permitirnos el lujo de haber aclarado en retrospectiva las duras experiencias que nos sobrevienen hasta que hayan pasado. Tenemos que confiar en que el labrador sabe lo que está haciendo. Mientras aceptaba que mi hija estaba embarazada y que mi madre se había ido, todavía tenía una letanía de preguntas que le hice al padre. Permaneció en silencio un rato, y eso hizo que lo buscara cada vez más. Tuve que caminar por fe y no por vista, que es lo que Él nos pide a todos. Por favor, comprende que es desde lo más profundo de los lugares oscuros y sucios de nuestras vidas que gritamos pidiendo la atención y la ayuda de Dios. Mientras no entendamos que, al igual que con una semilla natural, son los microbios en el suelo de la vida los que devoran nuestros esfuerzos para protegernos del daño. Justo cuando has perdido toda esperanza, ves algo que nunca antes habías presenciado. Cuando resolviste dentro de ti mismo que tal vez, solo tal vez, el lugar que te corresponde en la vida sea el lugar donde te encuentras. Dios permanece en silencio, pero te recuerda su promesa mostrándote la luz que nunca has visto, rompiendo el suelo inmundo donde fuiste colocado en la vida,
brotas y te levantas para seguir viendo otro mundo de posibilidades y decir las famosas palabras de David. Bueno me es haber sido afligido para aprender tus estatutos. Salmo capítulo 119, verso 71. Una semilla no plantada no es más que un potencial limitado. Nos encanta la idea de estar dotados y tener la capacidad de hacer algo grandioso. Pero nos sonreímos tan alegremente cuando nos encontramos en los procesos de refinamiento de la vida. ¿Pero no están estos dos íntimamente conectados? ¿Cómo podemos tener uno sin el otro? ¿Cómo podemos pedirle legítimamente al maestro labrador que se salte el desarrollo de nuestras vidas simplemente porque no nos sentimos incómodos estando solos en los lugares oscuros? ¿Qué pasa si los lugares oscuros de tu vida son esenciales para cultivar todo tu potencial? ¿Qué es una semilla si no está plantada? Piensa en la belleza, el propósito, el destino y la provisión que se le ocultan al mundo cuando guardamos una semilla bajo llave para que permanezca latente. Impedir que se plante una semilla es condenarla a que nunca alcance su máximo potencial. Es un hecho que las semillas deben cubrirse y morir. No importa quiénes seamos, en qué etapa de la vida nos encontremos o de dónde venimos. Debemos comenzar a apreciar las feas etapas de nuestro inicio. Cuando permitimos que el Señor cambie nuestra forma de pensar, comenzamos a apreciar aún más las palabras de Jesús. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo una semilla, pero si muere, produce muchas semillas. Juan capítulo 12, verso 24. Todo lo que te ha pasado alguna vez sucedió por una razón. Si miramos atrás, al brote que atravesó el techo de tierra que tenía encima, llegamos a la conclusión de que entenderemos las razones detrás de nuestra adversidad cuando llegamos a la etapa de fructificación. ¿Cuándo sabe una olla exactamente cuál es su propósito? ¿No es cuando el alfarero termina de formarla y moldearla? Esas áreas y momentos en los que la muerte de un sueño, una tarea o una visión parecen acechar cada uno de tus movimientos, no son más que entradas al siguiente reino de tu vida. No huyas de ellos, abrázalos, porque la proverbial muerte de la que estás tratando de mantener vivo enriquecerá el crecimiento y la vida de los demás. Forman el suelo y el mantillo que genera significado a partir de tus errores. Sin nutrientes en el suelo de su formación, la semilla no se puede plantar. De una semilla surge una vid, y de la vid proviene el fruto. Del fruto surgen aún más semillas que dan origen aún a más plantas. Así como Jesús fue sepultado, y de él siguen saliendo millones de nuevas plantas espirituales que dan uvas maravillosas para hacer vino eterno. Así hay miles de semillas que brotarán de ti siendo plantado. La transformación requiere sacrificio. Y me pregunto si habrás etiquetado erróneamente la plantación de ti por parte del labrador, como si él te condenara en un cementerio. Lejos esté del eterno, ser tan finito y temporal. Te animo a que permitas que la prisión de propósito de Dios en tu vida haga lo que se propuso hacer, en convertirte en una vid fuerte. Es su lugar de cultivo. Pero cuando Dios te escolte fuera de tu época de dolor, asegúrate de dejar atrás el dolor, tal como Nelson Mandela.
Al fin y al cabo, ¿de qué le serviría al viñador guiarte por todo el proceso solo para que tú des lugar a frutos mediocres para vino agrio? Estés donde estés, cualquiera que sea tu lugar sucio, mira a tu alrededor y permite que el Maestro ajuste tu forma de pensar. Después de todo, Dios aún no ha terminado contigo. Eres una semilla diseñada para germinar y tu fruto se está convirtiendo en su vino.